8:49 en este gobierno de la mañana, Z101. Recibimos en esta oportunidad, en este 5 de mayo, la presencia del vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP. El buen amigo César Dargan está con nosotros. Vamos a iniciar de inmediato esta ronda de preguntas y su participación en este gobierno de la mañana. Bienvenido, César. Muchas gracias, José Luis, Rosendo, Manuel, Aníbal, Julieta, Felipe, mi amigo y hermano Nayib, que me llamó la semana pasada. No quiero dejar de saludar a don Álvaro desde la distancia también, a toda la familia Rodríguez y su visión con esta estación. Siempre recordando a don Willy también. No puedo venir aquí sin recordarlo. Y Cundo, que está por aquí. Y Fifi. Sí, o sea que no me faltó nadie. Sí, cariñosamente. César, te damos de nuevo la bienvenida al gobierno de la mañana. Ya habías estado por aquí en otras ocasiones. Tú eres un dirigente importante del sector empresarial en la República Dominicana. Los sectores empresariales han estado participando activamente en todos los aspectos, en todos los temas que tienen que ver con el desenvolvimiento de la sociedad dominicana ya durante muchos años. Hay un tema ahora que es de toda la sociedad y ustedes están participando. Parece ser que definitivamente se va a llevar un proyecto de reforma constitucional ante el Congreso Nacional y aparentemente no va a haber un consenso político en ese sentido. ¿Ustedes creen que se debería de llevar ese proyecto al Congreso antes de que realmente se produzca algún tipo de consenso? Yo creo, Rosendo, que nosotros para abordar el tema de la reforma constitucional tenemos que entender el momento que está viviendo el país y el momento que está viviendo el mundo. República Dominicana ha sustentado su modelo de desarrollo en 3 pilares, precisamente la estabilidad política, la estabilidad económica y la paz social. Y el hecho de que sobre la base de esos 3 pilares nosotros podamos desarrollar procesos de diálogo y concertación, en algunos casos ambiciosos, porque convocar simultáneamente 16 mesas para este tipo de diálogos puede ser ambicioso. Sin embargo, es un rasgo distintivo si nos comparamos con el resto de la región, podernos sentarnos y hablar. Nosotros estamos participando en todas las mesas y eso incluye la mesa de institucionalidad y transparencia en el Consejo Económico y Social. Definitivamente la Constitución, la Carta Magna de nuestro país es la sombrilla de todas las leyes, es un pacto social. Y las constituciones que hemos tenido en la República Dominicana desde 1844 se han distinguido entre aquellas en momentos de conflicto o para solucionar una crisis y aquellas que precisamente han sido el fruto de una concertación social amplia que inclusive va más allá de los partidos políticos. Por eso el sector empresarial participa en la mesa, escucha las propuestas que ha fundamentado el gobierno. Sin embargo, entendemos que se debe generar un ambiente de mayor concertación con los actores políticos que al final del día son los que en el Congreso Nacional tendrán que decidir si nos dotamos o no de una nueva constitución. Bien, César, darte nuevamente la bienvenida aquí a este espacio, el gobierno de la mañana. La verdad que me siento muy contento de verte después de tanto tiempo y de tantas luchas, ¿verdad? Te recuerda tu reformismo. El balaguerismo histórico, más que el reformismo. Pero y la juventud reformista sobre todo. Claro que sí. Ahora él está aquí en un rol diferente como vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Y en ese sentido, me gustaría saber cuál es la posición del CONEP y si hay algún tipo de inquietud o preocupación con el recientemente aprobado proyecto de ley para gravar con tasa cero a una cantidad importante de productos de la canasta básica y que en el día de ayer fue definitivamente promulgado por el Poder Ejecutivo. ¿Ustedes tienen algún tipo de inquietud, algún tipo de preocupación con esto o todo está bien? Cuando conversamos la semana pasada, recién se había aprobado en el Congreso Nacional. De hecho, en unas declaraciones que ofrecimos, quizás se sacó de contexto porque dijimos que el proyecto finalmente aprobado se diferenciaba de lo que fue sometido por el Ejecutivo originalmente. Pero esa diferenciación fue para bien porque precisamente se establecieron espacios de diálogo con los sectores productivos, con los partidos políticos, con la sociedad civil, que permitió hacer ajustes como la incorporación de la Comisión de Importaciones Agropecuarias y el establecimiento de requisitos fitosanitarios y el cumplimiento de los mismos para las importaciones que se puedan producir. Entonces ya estamos ahora frente a una realidad distinta, ya es una ley, el presidente la ha promulgado en el día de ayer.
Nosotros, la posición sigue siendo la misma palabra que he utilizado, que es equilibrio. Nosotros en estos momentos de una crisis global de dimensiones mayores, justo cuando estamos saliendo de los efectos de la pandemia, que no ha terminado, pero quizás ya siendo optimistas nos acercamos al fin, estalla este conflicto de dimensiones mayores en Europa del Este, se genera una distorsión en el comercio internacional, se genera una distorsión en las economías de los países y precisamente la principal preocupación es cómo uno puede traer alivio y estabilidad a los sectores más vulnerables al mismo tiempo de no afectar los sectores productivos que son fundamentales para el desarrollo que estamos viviendo. ¿Ustedes saben cómo se va a aplicar esa ley? ¿Ustedes saben ya cuál va a ser el procedimiento de aplicación o ustedes esperan que el gobierno lo haga? Vuelvo y utilizo la palabra equilibrio porque con la ley aprobada, en la estructura que sea aprobada, esta comisión de importaciones agropecuarias tiene la tarea precisamente de mantener las consultas, de poder hacer el levantamiento de las necesidades que existan en el mercado, de qué capacidad se tiene para la producción nacional, de dónde y cómo importarlo, bajo qué cuotas hacerlo, durante cuánto tiempo hacerlo. Entonces es fundamental, sobre todo ahora, al implementar lo que ya es una ley, que se tenga en cuenta ese equilibrio. De nada sirve simplemente abrir las importaciones en la República Dominicana, que nosotros del resto del mundo podamos traer cosas que aquí se pueden producir, si la población no tiene por sus medios de subsistencia el acceso a un empleo, el acceso a ser parte del encadenamiento productivo, que es el que genera esa dinamización. Entonces, la palabra ahora es equilibrio y ojalá se tenga en cuenta al momento de entrar en operación esta comisión. César, sí. Quisiera hacer una pregunta. Felipe, si me da el chance. Y es con relación a la reforma laboral y de la seguridad social. En el tapete hay varias propuestas. Entiendo también que es un tema que se está discutiendo en las mesas del CES. Y quisiéramos saber la posición del CONADE, cuáles son las propuestas que se están discutiendo, cuáles son esas reformas al Código de Trabajo que se están presentando de parte del CONET, así como a la seguridad social. Manuel, en este mes de mayo se cumplen 30 años de que la República Dominicana se dotó de su versión más actualizada del Código Laboral. Es un código del año de 1992. Sin lugar a dudas, una ley para un país muy distinto y para un mundo muy distinto. Y que significó un punto de avance en su momento. Claro. Una reforma importante. Y que fue parte de una concertación amplia de diferentes actores sociales y parte también de una ola de reformas que sentaron las bases al nivel de desarrollo de inicio del siglo XXI. Fiscal y laboral. Y posteriormente ya vinieron las de telecomunicaciones, inversión extranjera, muchas otras leyes. Pero particularmente el Código Laboral es de un país que ya no es en el que vivimos. Este país ha crecido, el mundo ha cambiado. Y si bien es cierto, hablábamos de su actualización previo a la pandemia lo que ha hecho es acelerar aún más la necesidad, porque nos hemos dado cuenta que su texto se queda corto para la realidad que estamos viviendo. Por eso la reforma del Código Laboral no se fundamenta en un aspecto particular. El Código Laboral tiene sobre los 600 artículos, sobre los 700 artículos, y en cada uno de sus libros hay mucho espacio de mejora. Esta discusión está teniendo lugar en el Consejo Consultivo del Trabajo con la formación tripartita de la mesa. Justo ayer tuvimos reuniones. Ya se ha avanzado en la parte de procedimientos y su actualización, y ahora estamos entrando en la parte de revisión del libro primero, que es lo que tiene que ver con el contrato de trabajo. El contrato de trabajo en una visión amplia, desde su formación, ejecución y terminación. Yo lo que creo es que hay un nivel de avance importante, sin embargo, la voluntad de las partes será fundamental para los acuerdos finales. Y la visión que debemos tener es precisamente de actualización, de modernización, en un momento de que ahora que recién celebramos el Día Internacional del Trabajo, décadas atrás, la confrontación, la lucha de clases entre el sector patronal, los obreros, los gobiernos, era muy marcada. Nosotros ahora lo que estamos viviendo es un momento en el cual los retos son tan grandes que tenemos que promover la unificación de criterios, identificar puntos de interés común entre todos para poder abordarlo. Entonces, lejos de una confrontación, yo creo que el Código Laboral tiene mucho espacio de mejora. En cuanto a la Ley de Seguridad Social, no tiene los 30 años del Código Laboral, pero ya cumplió 21. Entonces, la Ley de Seguridad Social en el tiempo ha ido construyendo un sistema que fue su principal aporte, recogió disposiciones dispersas que existían y ha construido un sistema. Esta sí se discute en el seno del Consejo Económico y Social. Nuestro planteamiento ha sido abordarla en 4 ámbitos distintos.
Primero, ver la gobernanza. Segundo, ver los aspectos de salud, los aspectos de pensiones y los aspectos de riesgos laborales. De esta forma, organizando el debate y tratando de identificar esos puntos de interés común, fortalecer y mejorar el sistema, sin embargo, no destruir lo que nosotros hemos construido. César, me gustaría, volviendo al tema de los contingentes de importación, ver lo siguiente. Por ejemplo, hemos visto productos que vinculan al tema de la harina, que están dentro de lo que son esos contingentes. Hablamos de pan sobao, hablamos de pan de agua, hablamos de todo ese tipo de cosas. Preguntarte si eran necesarios, y en el segundo aspecto de la pregunta, ¿no temen ustedes de un desbordamiento de importación de esos contingentes, que se hagan esos niveles de importación, que aquí estén productos de eso almacenados por encima de las estipulaciones? Y le planteamos ayer al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, doctor Seara Hatton, y por lo menos él dio garantía, pero me gustaría conocer si usted tiene algún tipo de aprehensión de que haya un exceso de importación de productos como resultado de esta decisión que ha tomado el gobierno, y si temen que eso podría afectar obviamente a la industria local, o han sugerido algunos mecanismos de control de importación para esos productos. Ahí, Felipe, vuelvo a hacer la referencia a esta Comisión de Importaciones Agropecuarias a la que hace referencia la propia ley, porque ahí es que se debe sentar las bases para mantener el equilibrio del que he venido hablando. Y me permito muy brevemente hacer una referencia a que cuando la República Dominicana da sus primeros pasos en el comercio internacional y se inserta en los mercados internacionales en la década de los 90, ingresa a la Organización Mundial del Comercio. Inmediatamente posterior se produce lo que conocemos como la rectificación técnica, en la cual el país presentó una serie de productos que se consideraban sensibles y en adición contribuían a la seguridad alimentaria. Esa tradición de la rectificación técnica y de la sensibilidad de los productos ha sido reflejada en todos los acuerdos que posteriormente ha tenido la República Dominicana. A la fecha tenemos 6 acuerdos: Centroamérica, CARICOM, DERECAFTA, Unión Europea, Panamá y más recientemente con el Reino Unido después del Brexit. En cada uno de esos acuerdos nosotros tenemos diferentes niveles de protección de nuestra producción. En algunos casos con exclusiones, es decir, no se le aplica la liberalización, y en otros casos con periodos de desmonte muy amplios de los aranceles que permitan a la producción nacional adaptarse. Por eso es fundamental el equilibrio y tener la capacidad de distinguir entre la necesidad de traer un alivio a los sectores más vulnerables sin afectar ni destruir el aparato productivo nacional. Ese aparato productivo nacional que garantizó que durante la pandemia aquí no hubiese desabastecimiento, que aquí no hubiese escasez, que los empleos que fueron afectados en el verano del 2000, y tuvimos alrededor de 1 millón de empleos suspendidos bajo el FASE, en un periodo corto de tiempo se hayan podido recuperar. Ese sector productivo que paga impuestos, que genera oportunidades, tiene que ser considerado para que esas importaciones, que como bien dice Felipe, no se conviertan en una amenaza a esa estructura y ese tejido que aquí hemos podido construir. Gracias, José Luis. César, hasta el día de hoy, el pueblo dominicano no sabe a ciencia cierta por qué se tomó la decisión de importar los productos terminados a importar los insumos. Es decir, todavía yo no he escuchado la explicación que me diga a mí, bueno, es que no tomamos la decisión de importar los insumos para producir los productos aquí por estas y estas razones, y en consecuencia tomamos la decisión de importar los productos terminados. Entonces yo quería saber si quizás el CONEP, que ha estado participando activamente de cara, porque lo vimos que tuvieron inclusive, me parece que, si mal no recuerdo, estuvieron también en el Congreso en algún momento cuando se estaba discutiendo la ley. ¿Tienen ustedes esa información? ¿Le ha dado el gobierno a ustedes esa información de por qué importar productos terminados y no importar los insumos para que se produzcan esos productos aquí? Porque yo, por ejemplo, le pongo un ejemplo muy básico y que uno no lo entiende. ¿Por qué importar pan sobao y pan de agua y no importar, por ejemplo, la harina, o no bajar los aranceles a la harina para que entonces aquí se siga produciendo pan sobao y pan de agua?
Julieta, me encanta compartir contigo en persona, ya no solamente a través de la virtualidad del chat. Y aquí ocurre algo interesante. Nosotros estamos viviendo y atravesando una crisis de dimensiones mayores para la cual ninguno de nosotros estuvimos preparados. Visualizar los efectos y el alcance de la pandemia que tuvimos, su impacto económico, su impacto social, su impacto legal, todo el mundo se quedó corto. Hemos tenido diferentes tipos de medidas y efectivamente ha habido un diálogo fluido entre el gobierno y el sector privado. En una primera fase, y creo que es la que nos ha llevado a un nivel de recuperación como el que vivimos al día de hoy, se tomaron medidas de política monetaria expansivas que procuraban precisamente garantizar los recursos, liberalizar el encaje y que no hubiese una afectación de los sectores productivos, ni mucho menos del consumo. Y mantuvimos algún nivel de superación de la crisis, conjuntamente con ayudas sociales y flexibilidad en el cumplimiento de los compromisos fiscales. Con los efectos post pandemia o post el fin de la pandemia, más el conflicto de Ucrania, más los temas inflacionarios que estamos viviendo, evidentemente ha habido una variación de esas políticas, a políticas mucho más restrictivas. Lo que estamos viendo con el tema de los productos, y tú me preguntas específicamente que por qué no la materia prima o qué, es porque lo que se ha considerado, y debe ser el gobierno que lo explique, o sea, no nos corresponde a nosotros, aún habiendo sido consultados, el gobierno que explique por qué de las diferentes opciones disponibles, esa fue. Lo que sí creo es que lo que ya es hoy una ley da la posibilidad de que en su implementación se considere efectivamente qué, cuándo y cómo importar. Y que la prioridad debe ser precisamente dar respuesta a una situación coyuntural de crisis y no abrir una llave que en el tiempo nosotros no vamos a poder definitivamente cerrar. Yo sí quisiera reiterar y reafirmar el compromiso con la producción nacional, resaltar de que en este país se está produciendo mucho, se está produciendo bueno, se está produciendo de manera competitiva. Hay aspectos en los que definitivamente si en beneficio del consumidor no estamos siendo competitivos, habrá que evaluar caso por caso, pero el reto principal para responder tu pregunta lo tiene ahora mismo esta comisión que debe garantizar el equilibrio para que una solución no se convierta en una distorsión. Sin embargo, en el planteamiento que hace César al momento de dar respuesta, creo que quedó muy clara la incógnita. La motivación de la crisis y el contexto que nos genera no permite los criterios que tú puedes plantear una solución que sea tan a mediano y tan a largo plazo que pueda repercutir en la mesa de la gente más infeliz. César, este es un gobierno que desde el inicio ha trazado líneas de una relación muy, muy clara con el sector privado. Se percibe a un presidente que tiene gabinetes en diferentes áreas, en la que en casi todos de esos gabinetes hay una presencia de la visión del sector privado. Y entre esos, el Gabinete de Turismo es uno de los que también ha marcado mayor nivel de incidencia, la visión del sector privado. Desde el CONEC, ¿cómo evalúan ustedes el proceso que ha tenido no solo el ministerio, sino el gabinete como política pública del presidente Abinader? A veces hablar de los cambios no es solamente hacia afuera, sino también hacia adentro. El CONEP es una institución que nació en el año de 1963, justamente ahora este mes cumple 30, ¿cuántos son? Ya son muchos años. 59 años. El CONEP es una institución que en el tiempo ha ido cambiando. Yo creo que en esta última fase, uno de esos procesos de identificación ha sido precisamente entender que el CONEP no es un partido político. El CONEP es una entidad que representa a un sector de este país y como tal debe ser contraparte y mantener esas buenas relaciones de siempre. Habiendo dicho eso, la relación actual con el gobierno es muy positiva. Hay un nivel de diálogo constante, pero sobre la base del respeto. Hay puntos en los que tenemos divergencias y las hemos expresado, y hay puntos en los que nosotros hemos sido los principales aliados para promover y apoyar lo bueno que se está haciendo. Específicamente en el tema del turismo, el desempeño que ha tenido la República Dominicana ha sido extraordinario. De hecho, la próxima semana la Organización Mundial del Turismo hará un reconocimiento a nuestro país precisamente por la velocidad en el tiempo, en la recuperación y las medidas que se han venido tomando
tomando. Yo creo que eso ha sido un esfuerzo conjunto, desde el punto de vista de la autoridad que regula y genera las condiciones para que esto ocurra, pero desde el punto de vista de la inversión, del que está generando aquí oportunidades a través de toda la cadena del sector, y también, ¿por qué no?, de los colaboradores de las empresas que han sido sacrificados. El turismo empezó a enfrentar retos antes del COVID. Recordemos que en el año 2019 se lanzó una campaña de descrédito de la imagen de la República Dominicana, que justo cuando estábamos recuperando estalla la pandemia. Entonces, si bien es cierto que no estamos a niveles pre-pandemia, la recuperación mes tras mes nos da muchas señales de optimismo. Entonces yo creo que es un ambiente favorable, de respeto y de la intención de colaborar en las áreas que nos vinculan. César, con tu permiso, nosotros vamos a la pausa. Al retorno, recuerden la presencia del vicepresidente ejecutivo del CONEP. Vamos a continuar con esta ronda de preguntas y estas interesantes respuestas en este Gobierno de la Mañana. Llévatelo, Cundo. Las 9:15 en este Gobierno de la Mañana, Z101, en este jueves 5 de mayo, año 2022. Tenemos la presencia en cabina de César Dargán, vicepresidente del CONEP. Y vámonos de inmediato. César, hiciste referencia hace un rato. Me gustó esa referencia histórica, aquella reforma laboral de 1992. Ahora yo pregunto, esa reforma, entre otras cosas, nace de una terrible crisis. Esa crisis 89-91, Guerra del Golfo, crecimiento de los precios del petróleo, el famoso jueves negro de la Bolsa de Valores del 89, todo eso se convirtió en una bola de nieve para países de América Latina como el nuestro. ¿Y qué propició? Bueno, se pusieron de acuerdo los poderes, como tú mencionas, fácticos, los actores sociales, y se retomaron esas medidas. Mi pregunta es, tras una crisis como la de la pandemia, tras todo lo que provocaron las políticas, las decisiones de los gobiernos, masa monetaria, inflación, asistencialismo, entre otras cosas, ¿no sería también un momento oportuno para estudiar en términos de competitividad y en términos de los costos de inversión y producción en el país, una reforma en el otro sentido, en el sentido también de la parte fiscal? Y no me refiero a subir impuestos, todo lo contrario, sino a pensar en volver a calcular cómo estamos en términos de competitividad con la zona de RCAFTA y con países del área que están haciendo un gran trabajo en ese sentido. Yo creo, José Luis, que el reto por delante en cualquier reforma que nosotros podamos asumir en este momento es reconocer cuál es la realidad de la República Dominicana. Y en ese sentido, el tema de la discusión de una reforma fiscal que nos conduzca a un pacto fiscal, que es lo que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo, debe producirse en nuestro país. Habrá que identificar en qué momento y bajo qué condiciones. Pero ocurre con lo fiscal lo mismo que con lo laboral. Este es un país que tiene altísimos niveles de informalidad, que rondan el 58%, según establece el propio Banco Central de la República Dominicana. Es un país que tiene excesivos procesos y burocracias en las instituciones. Es un país que cualquier reforma que hagamos, sea laboral o fiscal, debe ir orientada a la simplificación y a la formalidad. Nosotros no podemos procurar una reforma que genere las consecuencias adversas. Cuando las condiciones lo permitan que se dé, hubo un intento el año pasado y no ocurrió así. Pero yo creo que actualmente hay 15 mesas establecidas de muchos otros temas estructurales importantes para nuestro país que requieren la atención y que ojalá puedan tener algún nivel de avance. César, el Fondo Monetario Internacional está presente otra vez en la República Dominicana con su misión evaluadora de la situación actual de la economía, sobre todo en lo que tiene que ver con el desempeño que ha tenido el país durante el periodo y luego ya la situación de la pandemia, y ha dado una nota muy positiva al Fondo Monetario Internacional. Destaca la resiliencia de la economía dominicana y definitivamente considera adecuado el manejo que se ha hecho aquí en el país. Esto, desde el punto de vista de ustedes, esta situación económica que tenemos, ¿obedece básicamente a las políticas aplicadas por el gobierno o ha sido una concatenación de esfuerzos de los diferentes sectores?
Nosotros tendremos reunión con esta misión del fondo la semana próxima, el martes. Vienen con una periodicidad fija y esta conversación siempre es importante, sobre todo para tener una visión de los diferentes actores de nuestra sociedad. Definitivamente lo que hemos podido construir y esos pilares de estabilidad política, estabilidad económica y paz social conllevan el esfuerzo de todos los sectores. Ahora bien, sin un liderazgo responsable, sin un liderazgo empático con la coyuntura que estamos viviendo y sobre todo con lo que también está pasando en el resto de la región, esto no pudiese ocurrir. Entonces, con los niveles de respeto y las distancias que marcan precisamente ese respeto, pues el gobierno ejecuta, implementa y promueve sus ejecutorias, pero desde los sectores productivos, desde el sector privado de manera particular, lo que estamos en la mejor disposición de seguir trabajando con esa agenda. Bien, César, 2 preguntas en una. Y vuelvo a insistir sobre el tema del proyecto de ley de tasa cero para productos importados a la República Dominicana, porque dijiste algo ahorita que me llamó mucho la atención, que el gobierno escogió una de varias opciones, y eso me llamó bastante la atención. ¿Quiere decir esto que sobre la mesa había una cantidad importante de opciones, o ustedes presentaron al gobierno varias opciones para resolver el tema del alto costo de los productos de la canasta básica? Y nos gustaría que nos abundaras en esto. Y segundo, cuando hablabas también de la recuperación de los empleos, luego de casi ya, ¿verdad?, terminada la pandemia, porque ya esperamos que termine pronto todo esto, pero esa recuperación de empleos son de la misma calidad que los que teníamos antes de la pandemia. Las 2 preguntas. En cuanto a la primera, definitivamente tengo que reconocer una vez más que a todo lo largo de la crisis, el diálogo entre el gobierno y el sector privado para explorar diferentes medidas ha fluido. En ese sentido, ¿cómo cuáles? Bueno, nosotros hemos tenido diferentes convocatorias encabezadas por el propio presidente de la República. Primero, para ver los temas macros, para ver temas como el precio de los commodities en general, para ver las fluctuaciones en el precio del petróleo, para ver el tema inflacionario, para ver el tema escasez. También se han convocado reuniones para productos específicos, por ejemplo, para el pollo a finales del año pasado o para otros rubros a lo largo de la crisis en función para los productos de la construcción, diálogo con productores de los productos de construcción, con importadores, con constructores, con consumidores. Entonces, el diálogo ha fluido, opciones han habido. Lo que no me corresponde es a mí justificar el porqué de esta ley. Realmente creo que le corresponde al gobierno, que fue quien tuvo la iniciativa, y ahora con respecto a la ley lo que podemos es apelar al equilibrio que debe garantizar esta comisión de importaciones agropecuarias, y eso es lo que debe aquí ocurrir. Con el tema del empleo, Nayib, efectivamente nosotros hemos tenido una recuperación bastante rápido. Y no solamente una recuperación, yo te agregaría otro ingrediente. Justo en estos últimos meses, a partir del verano del año pasado, se han hecho inclusive ajustes a las tarifas de salario mínimo en diferentes sectores, tanto el no sectorizado como en los otros sectores dentro del Comité Nacional de Salarios. Esto, inclusive, para algunos es algo que en momentos de una crisis todavía tiene un impacto mayor. Nosotros actualmente tenemos que el 85% de las empresas en la República Dominicana tienen menos de 15 trabajadores y el 95% tienen menos de 50. Nuestro tejido empresarial son micro, pequeñas y medianas empresas. La visión que tenemos hacia el futuro del trabajo es precisamente una mayor diversificación y que estos empleos que se están generando realmente den respuestas a las necesidades del mercado. Eso tiene componentes importantísimos en la formación del talento, eso tiene componentes importantísimos en cómo también trabajamos temas como la productividad. Si nosotros vemos, por ejemplo, y tomamos un sector, el de zonas francas, hemos visto una evolución de los puestos de empleo que teníamos en la década de los 90, orientados principalmente a textiles, a calzado, a manufactura simple, y lo que tenemos ahora ya con un mayor nivel de especialización, de tecnología y otra orientación, agregando valor a lo que estamos produciendo. Entonces,
frente a tu pregunta, inmediatamente no ha habido una transición a una variación radical en el empleo que tenemos en nuestro país, pero creo que hay señales importantes de que esa transición gradual y lenta se está dando y ojalá a través... O sea, para volver a los empleos con la calidad que tenían antes de la pandemia. O sea, el empleo de hoy tiene la misma calidad, el empleo recuperado, que el empleo perdido. Sí, muchos de los puestos de trabajo se han generado en los mismos sectores que los generaban antes de la pandemia, y es justamente por lo que te digo de que el reto sigue siendo, y por eso hablamos de una posible eventual reforma del Código Laboral, por eso hablamos del tema de la informalidad. Ojalá todos estos factores tomarlos en cuenta, y para poder generar las plazas adicionales de empleo que nosotros requerimos, también trabajar con mayor profundidad en temas como la educación y la formación técnico-profesional. César, estamos inmersos en una reforma a la ley 8701 sobre el sistema dominicano de seguridad social. Esta es una ley que ha traído muchos reclamos, hay muchas situaciones de parte, hay una inconformidad nacional prácticamente de los trabajadores con respecto a esta ley, qué tan justa es para los que estamos cotizando dentro de ese sistema. Y también está el tema, muchos problemas con el tema que tiene que ver con la salud, no solamente con el tema de las pensiones. No se ha vuelto a hablar, no hemos vuelto a escuchar qué tanto se ha avanzado en ese sentido. Esos puntos que estaban identificados, que eran los que hacían esta ley, pues que hacían la necesidad de reformar esta ley. ¿En qué hemos avanzado? Yo creo que un paso importante ha sido a la convocatoria de una mesa plural en el seno del Consejo Económico y Social, que es la que se viene reuniendo en la Universidad Autónoma Santo Domingo con una periodicidad quincenal, más o menos. En la última reunión se hizo la presentación formal de los puntos de interés por parte del sector empresarial, por parte del sector laboral y en adición por uno de los actores políticos, el diputado Pedro Botello del Partido Reformista Social Cristiano. En reuniones anteriores ya el gobierno había presentado sus puntos de interés, el Partido de la Liberación Dominicana también así lo hizo, y uno de los actores de la sociedad civil, Matías Bosch, hablando en nombre de un grupo de organizaciones civiles. Yo creo que de entrada la presentación de las propuestas, poner sobre la mesa cuáles son las cartas y cuáles son los puntos a discutir es un paso de avance. Lo que estamos llamados es a que en una próxima reunión los coordinadores y moderadores del diálogo presentarán una matriz con las diferentes propuestas organizadas de una forma que se puedan discutir en la mesa. Nosotros, te adelanto que en nuestra propuesta, como dije originalmente, hemos planteado mejorar y fortalecer el sistema, no destruirlo. Nosotros entendemos que hay mucho espacio de mejora en el tema de gobernanza. ¿Qué es el Consejo Nacional de la Seguridad Social? ¿Quiénes lo conforman? ¿Qué rol juegan cada uno de sus actores? ¿Cómo se pueden evitar solapamientos? Y en adición, darle los poderes a las instituciones correspondientes, la superintendencia, la tesorería de la Seguridad Social, la DIDA en información también a los afiliados. Hay muchos temas de gobernanza que pueden hacer un sistema más eficiente y más efectivo. En el tema de pensiones, nosotros hemos dicho de que el objetivo final debe ser más y mejores pensiones para los dominicanos. Entender que las pensiones, que los fondos de pensiones no son fondos de emergencia, son fondos destinados a garantizar un retiro digno al momento de terminar la vida laboral. Entender qué teníamos antes de la ley y qué tenemos. Perdón, ahí, César, pero se ha avanzado en esos puntos que han influido para que al día de hoy esos retiros no sean dignos. Porque de lo que se habla es que tú tienes que pasarte 360 años, 360 cuotas cotizando, que eso es igual a 30 años, para luego entonces tener acceso a una pensión paupérrima. Eso es lo que está en la mente del dominicano, que es lo que está pasando. Entonces, esos puntos que tienen que ver con eso.
Y específicamente con ese punto también debemos, y coincido en la preocupación que tienen la gran mayoría de los dominicanos, y quizás eso fundamenta también la necesidad de tener más información de qué es el sistema, qué son las pensiones, para qué están destinadas, y como decían muchos dominicanos, qué están haciendo con mi dinero y para qué me va a servir ese dinero. Aquí se requiere mucho más información. Sin embargo, si nosotros tomamos en cuenta qué teníamos en la República Dominicana antes del año 2001, no era ni remotamente lo que se ha podido construir al día de hoy. Nosotros hoy por hoy tenemos 1.9 millones de dominicanos cotizando y 4.5 millones de afiliados. Es un sistema cuyo fondo patrimonial asciende ahora a 760,000 millones de pesos. Es un fondo en el cual por cada peso que ponen los trabajadores, 2 pesos los ponen los empleadores, que ha crecido en función del rendimiento que ha tenido ese dinero. Sin embargo, que todavía genera muchas dudas, genera mucha inconformidad, porque el dominicano no se siente que tiene acceso a los recursos que tiene ahí acumulados. Yo creo que con mayor información y con reformas que permitan que el retiro que tengan la gran parte de los dominicanos sea el digno y el adecuado, se irán dispersando algunas de estas dudas, y por eso precisamente hemos estado presentando propuestas concretas en la mesa. César, tengo 2 preguntas, pero la primera quiero hacerla es, el CONEP recientemente emitió un comunicado donde alertaba al país sobre el deterioro del Estado de Derecho. Recientemente, el tema de la mora judicial, y hablaba sobre el tema. Hemos visto también cómo el Departamento de Estado recientemente habla también sobre el deterioro del Estado de Derecho en la República Dominicana, y más recientemente hechos policiales, el tema de la seguridad ciudadana. Y me gustaría conocer... Oye, el respeto a los derechos humanos. A los derechos humanos, la violación a los derechos humanos. Mucho abuso y uso excesivo de la fuerza por parte de las agencias del orden público. Me gustaría conocer cuál es la visión que tiene sobre estos aspectos el CONEP, y en qué base el CONEP, ese comunicado, a ver si nos lo puede explicar más ampliamente, su preocupación sobre el tema del deterioro del Estado de Derecho. Todo el accionar del CONEP se fundamenta en 4 líneas estratégicas que definimos a finales del año 2019 y se hace cada 4 años. En esta ocasión, repensar nuestro modelo de desarrollo económico y social, y realmente cuál es la realidad de la República Dominicana. En segundo lugar, promover la innovación orientada hacia la ganancia de productividad. En tercer lugar, el fortalecimiento institucional como base del Estado de Derecho precisamente, y como eje central de toda actividad, incluyendo la económica. Y en cuarto, el económico. En lo que tiene que ver con el tema institucional, evidentemente, más que una preocupación, es un tema de alta ocupación nuestra. Si es la referencia la que pienso, nosotros hace algunas semanas tuvimos una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia y evaluamos el nivel de avance de las reformas del Poder Judicial. Nosotros vimos que en los rankings internacionales, en la mayoría de procesos internos del propio Poder Judicial, se había experimentado un nivel de avance importante. Ahora bien, evidentemente para el desarrollo de la actividad económica, la seguridad jurídica es fundamental. Y la seguridad jurídica tiene diferentes niveles, no solamente a lo interno del Poder Judicial. Seguridad jurídica, por ejemplo, es tener claridad y transparencia en el Poder Municipal, saber claramente cuáles son los procesos y los costos que tienen los procesos en cada una de las alcaldías y distritos municipales, promover una uniformidad de las leyes y requisitos requeridos precisamente para ejercer la actividad. Entonces hay muchos componentes de la seguridad jurídica que tienen espacio de mejora. Ahora, lo que hicimos fue precisamente valorar cómo ha sido el proceso de transformación reciente en el Poder Judicial, reconocer los retos que ha traído consigo la pandemia, y por eso nosotros, de hecho, hemos apoyado el proyecto de ley que se discute actualmente en el Congreso, tendiente a involucrar aún más tecnología y procesos digitales en lo que tiene que ver con la justicia. César, brevemente, que la segunda pregunta rapidita. Estuve conversando con don Bienvenido Rodríguez, él tiene una preocupación y me gustaría conocer, ¿es posible reducir los costos de los alimentos reduciendo lo que son los canales de intermediación
O sea, estamos hablando la parte de intermediación que impone un costo o un sobrecosto a los productos al consumidor final, a veces hasta de un 40 y un 50% de fincas, sobre todo los productos agrícolas, al consumidor final. Yo quiero, aunque lo hice al principio, pero saludar de nuevo a don Bienvenido Rodríguez y reconocer lo que se ha construido aquí en la Z101, en gran parte con su visión, y que ya su familia y descendencia también se ha encargado de continuar. Así que mis afectos a don Bienvenido. Y creo que su preocupación es válida, y por eso hace un momentico con la pregunta de Nayib hablábamos de diferentes opciones. Hay casos en los cuales el tema de los márgenes es lo que genera la distorsión. Y yo creo que precisamente en momentos de crisis como lo que estamos viviendo, el sacrificio sobre la base de los márgenes es una de las opciones para poder mantener la estabilidad de los precios al consumidor final. Eso no siempre ocurre. Eso hay que verlo caso por caso en función del producto del que se trate. Pero al final del día, cuando nosotros procuramos eficiencia, cuando nosotros entendemos que esto no son tiempos normales lo que estamos viviendo, cuando ese tercer componente que he mencionado varias veces de paz social requiere el sacrificio no solamente del ciudadano, sino también del productor, del empresario, del político, ese sacrificio es necesario. Yo creo que sí, que tal y como dice don Bienvenido, el tema de los márgenes en algunos casos tiene posibilidad y espacio de revisión y de mejoría para garantizar esos niveles de estabilidad. César, a mí me gustaría que habláramos de corrupción y transparencia. Es un problema que ha preocupado a toda la sociedad, y especialmente, entiendo, es una preocupación de siempre del sector empresarial. En ese orden quisiéramos tu evaluación desde abogado, pero es del PRM también. Bueno, y tú eres del PLD. Bien. Sí, pero entonces, bueno, por si acaso entonces, sí, nuestro interés, igual que el de César y creo de todos nosotros, es el bienestar y el progreso del pueblo dominicano. Y en ese orden, precisamente, es que quisiéramos la evaluación desde el sector empresarial con relación a las medidas tomadas para perseguir la corrupción desde el actual gobierno, y las recomendaciones que tiene el sector empresarial para mejorar y prevenir este flagelo y mejorar la transparencia de las instituciones públicas. Mira, hay Manuel, clichés que yo creo que ya debemos ir erradicando de nuestro vocabulario. El tolerancia cero, el caiga quien caiga, ese tipo de cosas. Cuando nosotros abordamos algunos de los temas que nos incumben, yo creo que en el tiempo se han ido relajando, y cuando hablamos de la corrupción es una de las áreas que ha generado algún nivel de decepción. Que está blindado. Entonces yo creo que los calificativos nosotros podríamos ya irlos ajustando, porque al final del día el tema de la corrupción es la profundidad de sus consecuencias en la vida diaria del ciudadano. No es solamente qué hizo bien o mal una persona, es como eso es una cadena que al final del día a quien perjudica es al ciudadano. El dinero mal utilizado es dinero que no se puede invertir en hospitales, que no se puede invertir en escuelas, que no se puede invertir en muchas de las cosas que hemos venido nosotros hablando. La corrupción también tiene diferentes componentes, no es solamente la persecución, y entendemos que la persecución es fundamental, pero la prevención de la corrupción es tan importante como la persecución. Muchas veces los recursos para poder proceder con la persecución de manera efectiva no son suficientes, y podemos precisamente neutralizarlo con mecanismos más estrictos que puedan ayudar a la prevención de la corrupción. Evidentemente, todos los esfuerzos tendentes a perseguir la corrupción cuentan con el apoyo del sector empresarial. Lo que entendemos es que deben cumplirse con el debido proceso, deben presentarse las pruebas que sustentan cada uno de los expedientes y de las acusaciones, y que al final del día no se debe actuar en función de las expectativas que se generan, sino simplemente a la luz de lo que establece la ley y lo que se requiere en la República Dominicana. Bueno, yo tengo finalmente una pregunta. Otra pregunta. Sí, otra pregunta. Si hay algún problema, breve. Si hay algún problema, ustedes me avisan. Breve, corta. Ustedes me avisan si hay algún problema. No le pidan brevedad, por favor. No, yo soy puntual en las preguntas. Aquí hay gente que hace conferencias. Yo tengo que venir más a menudo y lo hacemos más breve. Exactamente. Dividida en 37 partes. Exactamente, pero la mía es sencilla. Simplemente saber si el CONEP estaría de acuerdo con una reforma a la ley de compras y contrataciones para facilitar los procesos y eliminar algunas trabas que dicen, ¿verdad?, que tiene esta importante legislación. Y segundo, saber si en algún momento tendríamos de regreso a César Dargán a la política partidista.
La ley de compras y contrataciones es, no solamente hay un apoyo a que se reforme, sino que hay un interés legítimo, porque desde su nacimiento, si bien es cierto, ha podido sentar un sistema en nuestro país, también ha demostrado muchas debilidades. Nosotros hemos participado activamente en las consultas, tanto en el Congreso Nacional como con la propia Dirección General de Compras y Contrataciones. Hemos hecho algunas recomendaciones que precisamente lo que procuran es garantizar los niveles de transparencia y el poder acceder a los diferentes procesos, pero también eficientizar para que los mismos no se constituyan en trabas. Aquí comprar un lápiz en una institución pública se convierte en una traba muchas veces con los procesos establecidos. Entonces, el uso de la tecnología, procesos más sencillos, más simples, la interconexión de las instituciones pueden dotar de la misma transparencia y hacer efectivos los procesos. Así que hemos hecho nuestra propuesta, se estaría discutiendo próximamente en el Congreso Nacional y ojalá podamos hacer el ajuste de esta ley que fue una consecuencia del DERECAFTA. Nayib quiere saber si vuelves al partido del gallo. No, nada de eso. Si en algún momento, después del CONEP, porque César es un hombre joven, si en algún momento después del CONEP podría pensar regresar a la vida política partidista. En la vida política partidista nos conocimos, Nayib, y de ahí surgió una amistad que se mantiene hasta el día de hoy. Yo abandoné la vida política partidaria activa en el año 2017 y presenté renuncia del partido. He concentrado todos mis esfuerzos en lograr colaborar con una buena gestión desde el CONEP y es la prioridad ahora mismo. Entonces es el camino por ahora que tenemos por delante. Te lo traduzco. Más adelante veremos. Pero lo más difícil para él sería, si regresa a esa vida política, como él fue reformista balaguerista, ahora saber dónde iría. Aníbal, pero tú no estabas aquí y llegaste con ese tema. Él tiene una asociación de amigos. Él tiene una asociación de amigos. Se lo voy a decir fuera del aire. Al partido. Fuera del aire. Una asociación. ¿Para dónde va fuera del aire? Y lo esperamos.